pues buenas tardes a todos. Tenemos una sesión de seminario un poco particular hoy que se hace en combinación del Centro de Humanidades CHAM con el proyecto City Sculptures, del que después hablaré en un momento, y la estructura va a ser que nuestra invitada, que es Gemma Rayo, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, va a darnos una sesión de seminario y después habrá un comentario de Esther Pascua Echegaray, que es la IP de ese proyecto y viene de la Universidad a Distancia de Málaga. Bueno, Gemma Rayo es licenciada en Historia por la Universidad de Málaga, doctora por la Universidad de Granada, con una tesis que se publicó más tarde con el título Una iglesia a la sombra de la monarquía, dinero y poder en el Reino de Granada, 1487-1526. Una tesis sobre la implantación del clero cristiano en un territorio recientemente tomado al poder musulmán y las, digamos, complicaciones jurisdiccionales y con una dimensión fuertemente relacionada con la fiscalidad y la gestión económica. Pero después ha tenido una estancia en la Universidad de St. Andrews, ha disfrutado de un contrato Margarita Salas de formación de jóvenes doctores y actualmente es contratada del programa Juan de la Cierva en el Centro de Humanidades. La sesión que nos va a dar hoy se titula Suplicar al rey definirse a uno mismo, la construcción identitaria del morisco a través de sus memoriales. Gemma, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pablo Sánchez León y a Esther Pascua la invitación y bueno, a Pedro Cardín también por permitirme estar de estancia actualmente en el CHAM, aquí en la Universidad Nova de Lugo. Bueno, si habéis visto la imagen del cartel de este seminario, quizás lo primero que pueda saltar un poco a la cabeza es ¿qué hace este señor vestido como cualquier caballero cristiano digamos, bueno, en un seminario que va a hablar sobre identidad morisca? Bien, precisamente lo he hecho para eso, es decir, creo que viene bastante bien justo traer esta colación. El retrato pertenece a un miembro, a Alonso, de la familia Granada Venegas. Los Granada Venegas, bueno, es un linaje de gran importancia, digamos, en la Granada nazarí, que cuando después se toma el reino por parte de los reyes católicos, ellos terminan integrándose plenamente en la sociedad castellana. De hecho, consiguen el título nobiliario de marqueses de Campoteja en 1643. Bueno, ahí tenemos primero la imagen, ¿no?, de don Alonso Granada Venegas y la Casa de los Tiros de Granada, que es la residencia de la familia. La propia iconografía que manejaba esta familia nos plantea, sin lugar a dudas, numerosas cuestiones que tienen como cuestión de fondo la identidad. Si echamos un vistazo, digamos, a los retratos que esta familia solicita que se hagan a principios del siglo XVII, veremos que, por un lado, ellos piden que se retrate a sus antepasados, a sultanes como Yusuf IV, sultán del reino nazarí, pero también a monarcas castellanos como los reyes católicos, como Carlos V, Felipe II, los cuales ellos habían servido. Lo cual nos hace un poco a la idea de la complejidad que tiene toda esta problemática y lo poliédrico que es el tema identitario en este sentido. Pero es que también ellos se representaban a sí mismos, digamos, con todo el atuendo cristiano, a nivel de la vestimenta, las insignias, los emblemas. De hecho, aquí en esta imagen, que no, hay cierta controversia si pertenece a don Pedro de Granada o a Alonso Granada Venegas, aparece, digamos, vestido como un caballero cristiano y aparte pisando la cabeza de un musulmán decapitado. Esta familia, además, o por lo menos en su círculo, también encarga una obra que se llama Los orígenes de la Casa de Granada, que se encuentra en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en la cual ellos no en ningún momento su pasado islámico, su pasado musulmán, señalan, retroceden un poquito más en la cronología, en la genealogía, y dicen que son descendientes de la aristocracia hispano-visigoda, es decir, cristiana. Bien, por supuesto, el caso de los Granada Venegas no es el único que existen, sino que hay muchos más casos en el Reino de Granada de familias de linajes importantes de la Granada nazarí que posteriormente consiguen acceder a cargos de poder, que consigue, aparte,
unas excepciones fiscales que consiguen el Estado de Hidalgo y a los que se les concede escudo de armas. Aquí que he encontrado dos en la documentación simantina, por ejemplo, el escudo de armas de Alonso de Belvis, moriscos, y también el escudo de armas que se le concede al Cegrí. También otro de los moriscos parece dibujado el escudo de armas. Y en cada uno de estos casos, digamos que entran en juego elementos relacionados, obviamente, con la construcción de la memoria y de la identidad de uno mismo. En el seminario de hoy no voy a hablar de ninguno de estos casos, ni de los Granada Bénega, ni de los Cegrí, ni de los Belvis, porque son más o menos bien conocidos y han sido trabajados por otros autores. De lo que voy a hablar, en cambio, es de peticiones memoriales que realizan moriscos, que son mucho más, pertenecen a una masa mucho más anónima, que en algunas ocasiones son élites locales rurales o élites locales urbanas, que en otro caso ni siquiera llegan a eso, y que, digamos, se dirigen a la monarquía para solicitar algún privilegio o para solicitar que les conceda algún cargo. Antes de comenzar en materia, me gustaría contextualizar un poco, digamos, los principales acontecimientos del Reino de Granada para, digamos, poder marcar mejor o contextualizar. Bueno, a nivel cronológico, de manera muy básica, en 1482-1492 se desarrolla la Guerra de Granada, en el cual los reyes católicos ya conquistan el último enclave de la península musulmana. Algunos, por ejemplo, hay ciudades como Granada, en las cuales se firman capitulaciones de rendición que permiten que los musulmanes sigan profesando la religión islámica. Digamos que este orden de cosas se mantiene durante el conocido como periodo mudéjar, entre 1492 y 1499, en el cual los musulmanes siguen profesando su religión. En este momento, digamos, la figura más destacada del reino es bueno, a nivel religioso, el arzobispo Fray Hernando de Talavera, que tiene una política religiosa menos agresiva a nivel de la táctica, ¿no?, con respecto a las conversiones, y en cambio luego llega el cardenal Cisneros con una política más agresiva, más de conversión, que provoca una reacción por parte de los mudéjares, que son las revueltas mudéjares, porque entienden que se están incumpliendo las capitulaciones. Digamos que, bueno, esta revuelta mudéjar, existen distintos focos a lo largo del reino, se produce una negociación entre las comunidades mudéjares y la monarquía, que llevan a las capitulaciones de conversión, que son pactos, los cuales establecen las condiciones por las cuales se iban a bautizar y en las que pasarían adelante a ser cristianos. En 1526 se produce se celebra la Junta de la Capilla Real de Granada, que es convocada a instancia de Carlos V y donde se promulga una serie de medidas pues, relacionadas con la implantación de la Inquisición, la prohibición del uso de la lengua árabe o determinados, digamos, costumbres o ritos, como por ejemplo el tema de cómo matar el ganado. Sin embargo, estas medidas no son implantadas del todo, ya que existe una concesión por parte de Carlos V a cambio de dinero que le ofrecen los moriscos. Esta situación se mantiene hasta que ya finalmente no existe esta prórroga y es cuando se produce la rebelión de la Alpujarra, porque ya se va a implantar de verdad las medidas establecidas en la Junta de la Capilla Real de Granada y esta rebelión de la Alpujarra termina con la expulsión de los moriscos del Reino de Granada y su dispersión por otros territorios de la península ibérica, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Reino de Murcia. Esto era uno de los lugares a los que van estos moriscos. Y finalmente, en 1609 se produce la expulsión de los moriscos de los territorios peninsulares, la península ibérica. Si hablamos de las peticiones o de los memoriales que los moriscos enviaron a la monarquía, la historiografía se ha centrado fundamentalmente en los fechados después de 1571, es decir, en los que se envían a posterior de que se haya producido la expulsión del Reino de Granada y que tienen como objetivo que se les permita regresar y que se les restituya su tierra. Estos memoriales sí que han sido estudiados por algunos autores como Enrique Soria Mesa, Max de Adolf, Manuel Chávez Fernández, Rafael Pérez García. En cambio, no existen estudios que se hayan dedicado a estos memoriales para la primera mitad del siglo XVI, que es precisamente donde estoy. Digamos que este seminario es de parte de una línea de investigación bastante más amplia, todavía
está inédito y es un trabajo que obviamente está en curso y por lo cual también necesito un poco de comentarios, sugerencias, debate y demás. Y digamos que se marca dentro de una investigación más amplia que estoy desarrollando actualmente, que se centra en la comunicación que las comunidades mudéjares y moriscas del Reino de Granada y la Corona de Castilla establecieron con la monarquía a finales del siglo XV y comienzos del XVI, en este periodo de transición. Para este tema concreto que analizo hoy, me apoyo en el análisis de unos 40 documentos, la mayoría de ellos memoriales que logra localizar en la sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas, pero también en algunas cédulas y pleitos que están fechados durante las 4 primeras décadas del siglo XVI. A nivel de la tipología documental, bueno, la mayoría de estos memoriales poseen la siguiente estructura. Por un lado está la petición que realiza el morisco y después acompañan una serie de documentos que se apoyan a modo de prueba. Por un lado, traslado de cédulas, el interrogatorio a testigos, que en muchas ocasiones sí que pueden ocupar los 30-40 folios, y luego, por último, un resumen que se realiza al final y que a veces ya aparece la decisión adoptada por la monarquía. Claro, la capacidad de armar un memorial de estas características implica, por supuesto, un conocimiento de las instituciones castellanas. Pero es que además no solo eso, también implica que se hayan conservado algunos documentos originales, por ejemplo, cédulas, que en ocasiones no conocían o no podían interpretar demasiado bien cuál era su contenido, y además, algunas de estos documentos originales me he encontrado algunos en árabe romanceado, es decir, existe una traducción de esta documentación, por ejemplo, a lo mejor pues un privilegio que hubiera concedido un sultán nazarí. Pero es que además también implica una capacidad de convocar a testigos. Es decir, no significa solamente de ser capaz de que haya personas que hablen a favor de ti, sino también la condición de esas personas. Es decir, si son cristianos viejos, por ejemplo, te puedes encontrar a clérigos, a capitanes, o también de que pertenezcan a familias, digamos, moriscas, pero bien situadas, muy en relación con la monarquía, como por ejemplo los granadavenegas. Entonces, esto obviamente también suma a favor de la persona que realiza la petición. ¿Cuáles son los asuntos que suplicaban en estos memoriales? El más importante de todos, o sea, el que más me he encontrado, más habitual, es solicitar una licencia de armas. Claro, hay que tener en cuenta que a partir de 1501, que ya había acabado, se había sofocado la revuelta mudéjar, la monarquía impide, restringe que los moriscos tengan armas, excepto en algunos casos que cuenten con licencia real. La posesión de las armas hay que tener en cuenta que se convirtió en un tema bastante conflictivo, de debate, además en el seno de una sociedad que por un lado necesita, digamos, defenderse ante los ataques solamente, sobre todo berberiscos, norteafricanos, pero que por otro lado también tiene miedo a que sus propios vecinos empleen esas mismas armas para unirse a los berberiscos o para promover una nueva revuelta. Entonces ahí también tenemos un elemento de ansiedad en ese sentido. Al respecto, resulta de gran interés el mandamiento que el Consejo Real dirigió el 6 de agosto de 1508 a los alcaldes de la Audiencia de Granada, con objeto de que ejecutasen, de que aplicasen las penas a los moriscos que hubiesen sido sorprendidos con armas, pero siempre y cuando no se tratase de una persona honrada. Igualmente, 3 años más tarde, el rey Fernando el Católico se dirigiría al conde de Tendilla, que era el capitán general del reino, para señalar, para solicitar información sobre qué moriscos tenían licencia, para que hubiera por lo menos una especie de una información con la gente con la que sí podía tener, digamos, estas armas. Todas las peticiones que me he encontrado sobre licencia de armas tienen alguna variación. En algunos casos son moriscos que no están armados, pero que quieren estarlo, quieren ir con armas. En otros casos son moriscos que ellos mismos reconocen que han usado armas. Muchas veces se justifican diciendo que se le ha dejado un cristiano viejo y que era porque corría un peligro inminente. Y en otras ocasiones son moriscos que pleitean, que apelan ante ante una sentencia desfavorable por parte de la justicia local. Entonces apelan al Consejo Real de Castilla para solicitar la absolución, que explica por qué él sí tiene derecho a llevarla. El otro gran tema presente en estos memoriales es acceder al cargo de alguacil. Bien, sobre esto he de señalar que por lo que me refiero al cargo de alguacil es un oficio de origen nazarí
que los reyes católicos mantuvieron después de la conquista del Reino de Granada y que lo adaptaron según sus necesidades. Bueno, es un oficio, de hecho acabo de escribir un trabajo que también está publicado sobre precisamente este cargo, y digamos que este oficio tenía 3 competencias, la gente que lo ejercía, que por un lado era la recaudación de impuestos, la aplicación a la ejecución de la justicia y la protección del territorio. Lo interesante es que los alguaciles, en teoría, eran nombrados por los propios monarcas, por lo cual, por eso hay gente que demanda ser nombrado en este oficio. Pero, a su vez, también las comunidades locales juegan un importante papel en su elección, porque muchas veces es la propia comunidad local la que le designa y luego es la monarquía la que ratifica este nombramiento. Por lo cual, digamos que son figuras bastante poliédricas que al fin y al cabo tienen que estar continuamente entre 2 aguas, entre todas las subcomunidades y por otro lado, digamos, el poder de la monarquía. Y por último, lo último que suplicaban eran las exenciones fiscales de impuestos que únicamente pagaban moriscos. O sea, que los cristianos viejos no pagaban, por ejemplo, la farda del reino, que era un impuesto que se repartía única y exclusivamente a los moriscos porque estaba destinado a financiar la defensa de la costa del Reino de Granada. Bien, ahora voy a entrar en el discurso que emplean estos moriscos en estos memoriales y los valores, los méritos que ellos alegaban. Uno de los principales fundamentos es el linaje. El linaje que se refiere, ¿no?, de que desciendes, quiénes son tus antepasados, y es una de las cosas que está presente. De todos los ejemplos, he seleccionado únicamente 2 que considero bastante particulares. El primero es una petición de licencia de armas de 3 hermanos, hijos de Pedro González el Mudéjar. Ellos, bueno, basan toda su petición precisamente en la consideración de su padre. Es decir, lo único es que ellos son hijos legítimos de él, que sus padres habían casado hace 50 años, digamos, durante el Emirato, y que ellos, pues bueno, los procrearon a ellos, que son hijos legítimos, y por lo tanto, ellos deberían poder llevar. Pero es que además, también, uno de los elementos, uno de las justificaciones que emplea, era que su padre, Pedro González Mudéjar, era alfaquí mayor de la Mezquita Mayor, es persona muy honrada y de muy buen linaje, porque se tornó cristiano. Claro, esto significa que realmente el que su padre hubiese sido un líder religioso, una alfaquí en la Mezquita de Granada, no desbarata ninguna de sus peticiones, sino todo lo contrario, realmente precisamente porque era una persona de importancia. Esto hace que durante la conversión, que además no es una conversión temprana, porque en el propio testimonio dice que ya estaba el cardenal Cisneros en la ciudad, esto hace de que se le recompense fiscalmente, porque se le da una serie de privilegios fiscales, se le da unos juros de heredad y se le da una licencia de armas. Por lo cual, digamos, lo que se apela es al linaje. Entonces, el segundo caso es el del sacristán Antonio de Talavera, que es un sacristán morisco. Antonio de Talavera escribió al emperador Carlos V para solicitarle las mismas exenciones fiscales de las que disfrutaban los cristianos viejos, la facultad de llevar armas y una remuneración que le permitiese formarse y ser ordenado sacerdote. Se quejaba en este mismo memorial de que la justicia le hubiese quitado sus armas, señalando que él era hijo de cristianos nuevamente convertidos. Y para probar que no, él empieza a remontarse a su abuelo, que era Mohamed el Caí, musulmán, por supuesto, por el nombre, el cual había servido como repostero al monarca castellano Enrique IV, y a su padre, el cual dice que había sido continuo de la reina Isabel la Católica. Entonces, bueno, y su hermano, que había sido un sacerdote morisco, creo que había sido sacerdote en una parroquia de la Alpujarra. Tan importante era, por ejemplo, tener un abuelo que hubiese servido a la monarquía, que este testigo busca como testigo a una mujer de 85 años que vivió en la ciudad de Segovia y que efectivamente afirmó que el padre de él, que Hernando de Talavera,
había ejercido como repostero de plata del monarca de Enrique IV. Otro de los valores o de los méritos que que realzan estos memoriales es el uso, el empleo de la lengua castellana. Se destaca la importancia de conocer la lengua castellana y de hablarla, además, a la perfección, de manera fluida. El uso del castellano es uno de los rasgos que definen al cristiano viejo, lo cual llega al extremo que cuando un morisco la sabe hablar bien, la puede hablar bien, se dice que puede confundirse con un cristiano viejo. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, uno de ellos que dice así en su hábito como en su habla de conversación, ¿no? Que es tratado como cristiano viejo, y también en otro, bueno, como cristiano viejo, tal, que dice como conversación y tan práctico y bien afamiado, que si no fuera porque la gente conocía que él era morisco, pensarían que era cristiano viejo. También, bueno, el memorial de arriba es de un alguacil, de una localidad, de una villa de Málaga, y él mismo, cuando formula el interrogatorio que quiere que respondan a los testigos, señala, si saben bien o no quiero decir que el dicho Sancho de Rojas, es decir, él, mucho tiempo que se convirtió, es persona que trata como cristiano viejo, tiene la lengua muy clara, que es muy alzada. A lo cual responde uno de los testigos que efectivamente sabía la lengua castellana como ahora la sabe, que es como cristiano viejo. Por lo cual aquí se pone en relación, se vincula la cristianización con la cristianización. Otro de los méritos, otro de los valores que se alegaban es la asistencia a misa. Aquí dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos que dice, bueno, que siempre ha procurado lo de ir a misa o de ir a oficios, y el otro lo mismo, que siempre ha ido a misa sin que sea forzado o apremiado a ello, como si lo son el resto de moriscos de la Biblia. Otro de los méritos, otro de los valores que alegan en los memoriales son las relaciones sociales. Es decir, el juntarse con cristianos viejos, preferir la compañía de cristianos viejos y no de los otros moriscos. Y además es muy común que se emplee se use el término amistad, amigo. Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Acostumbrar a conversar o tratar con cristianos viejos si era amigo de ellos, o estar en posesión de amigos de cristianos viejos. Y también, bueno, ser mucho amigo de los cristianos viejos, les favorecer todo lo que puede y los acoger en su casa. Eso todo de los, digamos, de los méritos, de los valores que se ponen. El siguiente es la participación que se había tenido o qué papel se había desempeñado durante la revuelta mudéjar. Es decir, el momento en el que los mudéjares se levantan en armas, qué posición o qué postura se hayan adoptado. Bien, en este sentido únicamente he encontrado 4 memoriales en los cuales hace referencia a la participación en la revuelta mudéjar. 3 de estos memoriales corresponden a alguaciles y estos 3 señalan que habían tenido un papel decisivo a la hora de detener o de frenar la revuelta. Bueno, en el primero es un alguacil de Cantoria que dice que precisamente la villa de Cantoria, en Almería, no se alzó con la cordura el saber del dicho alguacil. Y dice también que, bueno, que los vecinos le estuvieron paralelos y que él dijo que antes se consentía matar que consentí tocar en el servicio de San Pedro. Es decir, él tuvo en teoría un papel decisivo y a eso era lo que apela para obtener una licencia de armas en este caso. Bueno, otro de ellos es Alonso de Gálvano, que es también es otro alguacil de Rioja, en la parte también de Almería. El siguiente, el único caso, sin embargo, que escapa a este patrón, es el de Diego Ludelli. Diego Ludelli, él no es alguacil, pero sí que alega que es nieto de un alguacil. Y él lo que señala, en cambio, es una actitud mucho más pasiva, es decir, esto no tiene la resistencia heroica. Básicamente lo que hace Diego Ludelli es no participar en la revuelta. Se mete en una cueva y dice que a los 5 o 6 días la gente ya pensaba que había fallecido y que ya se lo encontraron y él salió. Claro, la monarquía no acepta, digamos, este argumento y no le concede la licencia de armas. Parece que las veces sea una prueba esperante más. La borrasca pues no es lo suficientemente meritoria.
La siguiente, otro de las razones que alegaban, era haber hecho frente a ataques berberiscos. Es decir, cada vez que venía un ataque de los berberiscos en el norte de África, ¿cuál había sido la actitud también, no? En muchas ocasiones hay que tener en cuenta que ni siquiera tenían armas. Entonces, lo que estos memoriales, por un lado, sí que existe como, bueno, bascula un poco, por un lado, entre el miedo que decían que sentían, y por lo cual necesitan un arma para no sentir tanto miedo, y por otro lado, apelan a la actitud heroica que habían tenido, y que en muchas ocasiones, ¿verdad?, que, digamos, ya lleva un poco a la épica, y bueno, tiene muchos rasgos un poco novelescos. Por ejemplo, en el segundo de los casos, que es de uno que, digamos, aspira a ser alguacil, lo que cuenta es que cuando vino una incursión de Berisca, tomó a sus familiares, que eran unos 15, que, bueno, con todos los bienes que había, digamos, en la villa, se meten en una torre, y los berberiscos, precisamente, digamos, les recluyen ahí y prenden fuego a la torre. Y que entonces unos empiezan a gritar, ¡viva el rey de Fez! Y el otro, ¡viva el rey de Castilla! Y que entonces, en un momento dado, bueno, mientras hay esta dialéctica, justo cuando se grita ¡viva el rey de Fez!, con la única ballesta que tenía y que pertenecía a una abad, digamos, le asaeta y fallece uno de los musulmanes. Bueno, digamos que ya es una de las, digamos, hasta dónde llega, ¿no? Un poco, digamos, el tema también del discurso. Otro de los... Ah, no, sí, perdón. Sí, digamos que, bueno, también cuando se habla de los ataques berberiscos, obviamente lo que siempre insisten también es que, digamos, su postura no le salía gratuita. Es decir, no le salía... Que después había tenido una repercusión, ¿no? Este comportamiento de enfrentarse a los berberiscos. Por un lado, eran las primeras casas, o se convertían en el blanco predilecto, eran las primeras casas a las cuales el berberisco iba. Esto se pone de manifiesto en los memoriales. Dice, cuando vienen los moros a Dalia, las primeras casas que van a robar son las mías, porque me conocen. Y luego también habla del peligro físico que ellos mismos corren. O, por ejemplo, otro de ellos dicen que como suelen venir los moros de Allende, como saben que yo les he seguido y capturado a algunos de ellos, él tiene muy entera voluntad de me tomar para me matar. También eso se pone de relieve. Lo siguiente es la participación en la conquista del Reino de Granada. Bien, los memoriales o los documentos que me he encontrado no hablan de una participación, digamos, personal, sino de sus antepasados, en concreto de los padres. Lo que me he encontrado ha sido, por un lado, uno que dice con muchos servicios que han hecho a los católicos reyes en la toma de este reino, y luego otro que sí que habla de que al tiempo que conquistaron este reino de Granada, en el principio de la conquista, mi padre le entregó y dio la fortaleza a llaves de Villa. Y entonces, por eso volvemos al linaje y a los servicios que habían hecho los progenitores, se le tenían que conceder, digamos, una merced. Y, por último, está la conversión temprana al cristianismo, que se entiende que se produce antes de la conversión forzosa. En este sentido, sí que, bueno, luego habría debates un poco más tarde en la Corte sobre cuándo debe considerarse o calificarse que es una conversión temprana. Si antes de la conversión general, si antes de la conversión forzosa, o antes de que se conquistara el reino. Eso es un debate que estaría pendiente. Los casos que me he encontrado en los que se alega una conversión temprana son los que solicitan una exención fiscal, básicamente la FAN. En general estos memoriales están entre 1511 y 1515 y lo que pretendían era que se les considerara o se les calificara como cristianos viejos, y no cristianos viejos, de nuevo. Aquí una de las razones que dice que él se convirtió a nuestra Santa Fe Católica 5 o 6 años antes de la conversión general y que ahora, en perjuicio de la dicha su libertad de cristiano viejo, le echaban farda como cristiano nuevo. Es decir, era una conversión temprana cuando era obligatoria, en teoría debía de ser suficiente para que se le considerara, digamos, cristiano viejo. Bien, ya para terminar, más que una conclusión, voy a realizar una serie de reflexiones o de consideraciones a lo que presentar este seminario con el fin de poder debatirlas un poco ahora. Una de las grandes cuestiones que viene a la cabeza es hasta qué punto estos discursos se adaptan y están condicionados por lo que desea escuchar el receptor, es decir, la monarquía.
A tenor de esta reflexión, pensemos en los alguaciles, que para mí es una de las figuras, la verdad, que más compleja, contradictoria y por ende interesante de este pueblo. Bien, los alguaciles, cuando realizan los memoriales a la monarquía, por un lado dicen que los berberiscos le tienen una gran enemistad, un enorme odio, pero que esta enemistad y este odio también se lo tienen sus propias comunidades moriscas, es decir, los otros moriscos del pueblo. En cambio, esto no encaja, es decir, profundamente contradictorio, porque luego en estos documentos también aparecen escrituras en los cuales aparece que ellos mismos han sido elegidos por sus comunidades. Aparecen con nombre y apellido y con la firma de las personas que le han elegido. Realmente son los hombres principales de esa comunidad. Sin embargo, dicho esto, hay que señalar que es muy posible también que el lenguaje y el discurso que empleaban tuvieran luego un reflejo o un impacto sobre la realidad. Esto creo que está bastante claro con la lengua castellana. Su mención no es únicamente un recurso literario, sino que existe la conciencia de su importancia y, sobre todo, llega un momento en el que termina asociándose de forma natural su conocimiento con el ser o no ser un buen cristiano. Al hilo de esta última idea, si nos fijamos, los valores que los propios moriscos ponen sobre la mesa son más bien comportamientos sociales, no conversar con otros moriscos, o pautas culturales que en teoría poco o nada tienen que ver con la fe o la religión. Entre las escasísimas excepciones podrían contarse a lo mejor el bautismo temprano, la asistencia a misas si son obligados a ello. Y a su vez lo que también se da es una gran importancia a mostrar lealtad a la monarquía en su condición de súbdito. Esto también está presente continuamente. Un aspecto muy interesante también son los cambios en los argumentos que se emplean en estos memoriales a lo largo del siglo XVI. Obviamente los valores cambian, el marco ideológico. Un ejemplo muy concreto es el papel desempeñado durante las revueltas mudéjares y que dejó de mencionarse en los memoriales de finales del siglo XVI y de comienzos del XVII. En estos memoriales, en los de finales del XVI o comienzos del XVII, aparece mencionado una conquista temprana del cristianismo, haber ayudado o colaborado con las tropas cristianas para conquistar el Reino de Granada, o haber intentado combatir la rebelión de la Alpujarra de 1568. Sin embargo, no he sido capaz de encontrar ni una única alusión a la revuelta mudéjar que llevó a cabo, o sea, que desembocó en las conversiones forzosas. Por lo cual, digamos que el eje del marco ideológico en este sentido había cambiado y los valores que se tenían en cuenta y la propia discurso era otro. Pero no solo cambiaron los argumentos, sino que también el tono. Cuando en los memoriales del principio del siglo XVI se habla de antepasados que habían ayudado en la conquista del Reino de Granada, se hace con un lenguaje relativamente diplomático que implica negociación, implica cambio de poder, implica rendición. Por el contrario, cuando ya es, digamos, una época más tardía, a finales del siglo XVI, se hace referencia a esta misma participación en la conquista del Reino de Granada, ya no se habla en estos términos, sino que se recurre a uno de mucho más violento, que implica el haberse cambiado de bando al bando cristiano y el haber, digamos, combatido contra los musulmanes, y que incluso en ocasiones adopta incluso un carácter un poco de mártir. Un ejemplo muy concreto que me he encontrado es el testimonio de Alonso López Zaguaque, que es un morisco que tras la rebelión de la Alpujarra solicita poder regresar al Reino de Granada. Él justifica esta petición en que su abuelo, que además dice que pertenecía, digamos, era un destacado miembro dentro de la sociedad nazarí, que su abuelo había servido como mensajero entre el sultán y los reyes católicos. Cuando precisamente estaban en guerra y le habían mandado como mensajero al sitio de campaña de los reyes católicos, él, que había estado ciego durante toda su vida, se convierte, se pasa a ingresar a las tropas cristianas, lucha contra los musulmanes y es asesinado. Pero no termina ahí el relato, sino que lo que cuenta es que le decapitan y que después su cabeza la llevan a Granada y textualmente dice que corrieron grandes alegrías con él. Es decir, ya, digamos, se va un paso más allá, en el que ya no solamente
sirve el haber prestado servicios o el haber ayudado en la rendición, sino que ya es una cuestión también de haber participado activamente en la lucha, en la batalla contra el Islam. Pero es que lo mismo sucede en el memorial que una morisca llamada Isabel Zarta, que vive en Ocaña, porque ha sido expulsada de Granada y desea regresar, tanto ella como su hijo, desea que se les permita regresar de Granada. Y lo que ella señala es que siempre había comulgado, que se había confesado y que había ganado todos los jubileos que habían obtenido de Cristo. Claro, cuando yo analizo los memoriales de principios del siglo XVI, en ningún momento se habla de confesión ni se habla de jubileo. ¿Qué había pasado entre medias? Había cambiado también el marco de la sociedad cristiana y había sucedido en el siglo XIX. Entonces, también digamos que se produce una evolución en este sentido. Bien, ¿por qué solo he hablado en todo este seminario de memoriales provenientes de Morisco del Reino de Granada? Pero lo mismo con la Corona de Castilla. Cuando también he trabajado este tipo de documentación. Bien, la tipología documental que he presentado aquí, con sus argumentos, solo se encuentra en el Reino de Granada. Por supuesto que los memoriscos de la Corona de Castilla también realizan peticiones a la monarquía, pero peticiones que pasan por unas demandas como, por ejemplo, obtener una carta de perdón, que se le concediera una herencia, pero en ningún momento ponen en valor o realzan méritos como, por ejemplo, la conversión temprana o los servicios que hubieran prestado sus antepasados a la monarquía, etc. Es decir, realizan sus memoriales como lo haría cualquier cristiano. No ponen, digamos, el énfasis o no ponen de relieve el acento en su identidad ni en los servicios que ha prestado. Digamos que los memoriales o las peticiones colectivas que realizan los moriscos castellanos, casi siempre está presente la cuestión o el tema del incumplimiento de las capitulaciones que la monarquía hubiese suscrito con la Aljama en 1512. Normalmente eran incumplimientos relacionados con la demora en la implantación de la Inquisición, por un tema de pago de impuestos de que seguían basándose en la tributación mudéjar, o, por ejemplo, las dificultades que tenían para el acceso a oficios como regidurías o dignidades eclesiásticas. Y ya por último, donde por el contrario, que para terminar, sí se dieron estos paralelismos de memoriales fue en cambio al otro lado del Atlántico. Memoriales con características muy similares fueron presentados en la corte por las élites indígenas de América. Por ejemplo, están los trabajos que está haciendo ahora mismo Carlaico sobre, digamos, estos memoriales entre las élites indígenas incas y aztecas y la comparativa, las similitudes y paralelismos que tienen con los del reino. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, Gemma. Ahora vamos a darle la palabra a Esther Pascua, nuestra colega, que es la investigadora principal del proyecto Semánticas de Inclusión, Discursos de Exclusión, Dinámicas de Reconocimiento y Lenguajes de la Política, la Religión y las Costumbres en las ciudades castellanas, 1419-1520. Bueno, la profesora Esther Pascua es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y investigadora primero en el CSIC, después fue postdoctoral en la London School of Economics en los años 90, después regresó a España con un contrato y después ha sido 11 años profesora de Historia Medieval en la Universidad de St. Andrews. Regresó y actualmente es profesora de Historia en la Universidad de Estancia de Madrid. Si te parece, Esther, para que se te vea bien, vente aquí. Así que me cambio, ¿no? Sí, y yo me siento ahí y ya luego podemos iniciar un poquito. Pues muchas gracias igualmente a la universidad, a Pablo por haber tenido la iniciativa de haber organizado este seminario y a Gemma, sin ninguna duda, por haberlo impartido. Quería, desde luego, empezar por, bueno, voy a ser muy breve, voy a darle primero la enhorabuena, porque nos planteas un tema muy interesante, con muchas vertientes, un tema de mucho archivo, como ya es tu trayectoria, porque por lo que sé de tu tesis y algunos artículos
tuyos que he tenido la fortuna de leer, tienes un planteamiento siempre muy archivístico, profundo, que tiene ideas y planteamientos, pero que desde luego trabaja fuertemente desde la documentación. Y para nuestro proyecto, pues hoy nos traes un tema fundamental sobre moriscos en el 16 o la transición del 15 al 16. Nuestro proyecto trabaja mucho más con esa dinámica conflictiva y contradictoria que se desarrolla más bien en el 15 y por tanto la minoría, en el sentido de minoría cultural, es la judía, sobre todo con la que se plantea todo este tipo de cuestiones entre las relaciones, las discriminaciones, la estigmatización, la diferenciación entre costumbres y religión, la distinción entre los fueros internos y externos, es sobre todo con el mundo judío y no con el mundo morisco, pero claro, toda la relación con Granada, la conquista de Granada y todo ese inicio del 16 es fundamental para entender esa comparativa entre dos procesos de aculturación, de asimilación, de relación entre las mayorías y las minorías totalmente distinto. El que se lleva con los judíos y el proceso que ocurre con mudéjares y después moriscos. Así que, bueno, pues muy interesante ver este contraste, esta comparativa fundamental. Luego además trabajas un tema de identidad y de reconocimiento, que es un tema que está en la cresta de la ola entre distintos grupos sociales y que los planteas como actores históricos. Esto me parece también muy interesante de tu presentación de hoy, ¿no? En general, trabajamos en la relación del siglo XV con un planteamiento muy teleológico de cómo estas minorías son expulsadas del reino y por tanto tenemos una mirada de víctima o de victimario hacia estos grupos, sino al contrario, como actores que son activos, que se están constituyendo precisamente en la interacción histórica y que, bueno, en tu caso es con la vertiente ni más ni menos que con el rey, es decir, con la monarquía, cuando los moriscos se piensan como unos grupos mucho más alejados del mundo de la corona, de lo regio, mucho más marginados, más vinculados al mundo de lo rural o la artesanía, muy descabezados, digamos, en términos de liderazgo, de educación, de sistemas institucionales de reproducción, de supervisión y de educación, etcétera, los mudéjares, ¿no? Bien, me ha parecido muy interesante, es una documentación que no conozco, la de los memoriales, pero me parece que desde luego es curiosa y ahí hay bastante material. La primera cuestión por el tipo de súplicas que hacen y de peticiones es que quizá estamos trabajando con un grupo de moriscos que tienen unos perfiles, digamos, que socioeconómicos y culturales específicos. No lo sé qué posibilidad de ver ahí un crisol de actividades de estos musulmanes, de estos cristianos que se llamaban moros, no, ¿cómo es? Moros nuevos, o sea, nuevos y viejos, y también cristianos nuevos de Moro. Entonces, lo primero parecería que estamos trabajando con unos sujetos que tienen capacidades, no solo económicas, sino también culturales, relacionales, de poder poner en marcha estos memoriales. Algo como yo has dicho, me gustaría, por ejemplo, saber un poquito más de cómo iba eso. Y luego, muy importantes, claro, los 4 argumentos que has analizado. Enhorabuena por ellos, porque son interesantísimos, tocan aspectos que nos ponen en la pista de que tienen un análisis bastante perspicaz de lo que quiere oír quien quiere oír, a quien dirigen, es decir, que es el receptor de su documentación, que el modelo del cristiano ortodoxo es bastante claro para estos sujetos, pero también en cierta medida, o quizá, que están luchando con un arquetipo de qué es el cristiano nuevo de Moro. Quizá trabajan es decir, las imágenes con las que se juegan, por un lado son un conocimiento del mundo ortodoxo, del cristianismo ortodoxo al que se quiere acceder o del que se quieren tener prebendas, pero por otro, contrarrestar un cierto arquetipo sobre qué era un morisco. O
sea, los temas que tenemos muy interesantes, por ejemplo, el de linaje parecería remitir a un tema de orgullo del linaje. Es un tema que se ve en los tempranos judioconversos, vamos, de finales del 15, que todavía la familia Cartagena, por ejemplo, y Teresa de Cartagena dicen porque nosotros somos de familia noble, porque nosotros somos del linaje de Leví. Este tipo de argumentos se van perdiendo desde 1515, 20, ya se intenta no recordar el linaje del que vivo. Es muy interesante porque teniendo una explicación para el mundo judío converso tan basada en el giro genealógico, no veríamos esto en el mundo morisco todavía, ¿no? Nos estás hablando de algunos memoriales, bueno, no recuerdo muy bien cuál es la cronología exactamente que trabajas, pero que son tampoco todos tan tempranos, ¿no? Bueno, esta es una primera cuestión que me llama mucho la atención. La segunda que me parece también que me gustaría traerte es linaje, costumbres, pero peso también de las comunidades locales. Es muy bonito eso, para lo que has dicho de los alguaciles, porque estamos con una comunidad que parecería que es bastante fluida al transitar entre comunidades. O sea, si recordamos que la Granada del 16 tiene un 80% de población musulmana, con villas y aldeas completamente musulmanas, moriscas, claro, es que como yo en el 15 todo el rato trabajo con musulmanes, perdona, son todos moriscos, entonces unas comunidades, unos peticionarios que son capaces de transicionar con bastante fluidez entre sus comunidades moriscas y los valores que en ellas se puedan dar y la monarquía. Es muy interesante el tema de la conversación y la comunicación. Es un tema también en el mundo judío converso y en el judío, la primera mitad del siglo XV, la conversación y la comunicación con el judío te convierte en un mal vecino al cristiano, pero es que después la conversación y la comunicación del judío converso con el judío también le convierte en un hereje. Es peligroso. Sin embargo, y aquí lo alegan, aquí alegan que tienen comunicación y conversación más con cristianos y no con sus entornos de moriscos. Lo que quiero decir, quizá nos vuelve a esos primeros peticionarios que yo te decía que tienen un perfil quizá específico, ¿no? de relación con ámbitos más cristianos que de otro tipo. Y por último, ya con ello voy a acabar, me ha parecido muy interesante el planteamiento que nos haces de que estos argumentos de los memoriales son dinámicos, es decir, cambian con el tiempo, lo que hacen que esta contextualización que has planteado al final de tu presentación nos obligue a hacer una historización constante de cómo estos sujetos están viendo e interactuando con su entorno. Me parece también un punto de vista que no debemos nunca perder, porque si no nos encontramos con un planteamiento muy esencialista en torno a qué constituye a un judío, qué constituye a un judío converso, a un mudéjar o incluso a un moresco. Entonces esto me parecía también muy curioso. Como visión global, en general, claro, trabajando el 15, lo que ocurre con la dinámica de la cultura mayoritaria a la hora de tratar a los judíos, en primer lugar, es generar una diferenciación legal, social, de costumbres, de gestión del cuerpo y de la vestimenta, que no existe. Es muy interesante que a principios de siglo hay menos diferenciación entre judíos y cristianos que a final de siglo. Es una diferenciación premeditadamente desarrollada por la cultura mayoritaria en torno a una cultura minoritaria a la que se coloca en una situación subalterna que sea además explícitamente subalterna ante el resto de la comunidad cristiana mayoritaria. Y sin embargo, una vez hay un proceso de conversión, tanto de judíos al cristianismo como de mudéjares al cristianismo, moriscos, lo que hay es un proceso de presión por una culturación galopante que, sin embargo, no implica la más mínima asimilación. Es decir,
el caso de Granada que has mencionado, en el caso de Talavera es muy evidente. Talavera hace un reconocimiento de alfaquíes, de sus propias autoridades, de moriscos, de mudéjares que tiene representados en su cabildo, de evangelización, traducción del Corán, vocabularios de árabe. Ese cambio en 1498 está finalizado, ha perdido totalmente paso en la corte y se entra en un proceso de aculturación represiva, masiva y salvaje, y además muy rápida. Ese mismo proceso están sufriendo los judeoconversos y que apunta hacia un concepto deteriorado de lo que supone la conversión. Es decir, la conversión es un éxito radical de una cultura mayoritaria. Sin embargo, a finales del siglo XV nos encontramos con una estructura en que los conversos generan problemas. El problema converso es todo un problema. Y ese problema se articula o se canaliza en torno a una diferencia que se hace muy compleja, no solo racial, una diferencia, o sea, en principio no racial, aunque se racialice, sino que está articulada en torno principalmente a costumbres. A costumbres, algunas, muy pocas, como tú has dicho, me ha parecido muy interesante ese apunte, tienen que ver con lo religioso, pero la mayoría de ellas no tienen que ver con lo religioso, tienen que ver con los entornos sociales, la vida cotidiana, etc. Mientras los judeoconversos entraron en caminos de disimulación absoluta, a pesar de la taquilla existente entre el mundo islámico, los moriscos entraron en una resistencia curiosa de apego a las costumbres, ¿no? con una cierta, no se diría, persistencia, ¿no? Una persistencia tremenda durante siglos, por ejemplo, el mantenimiento del árabe. Bueno, pues nada, enhorabuena, muchas gracias por sacar todos estos temas tantos, tan interesantes y bueno, pues nada, a ver dónde llegamos en la conversación. No sé si quieres responder a algunas de las cosas que te ha dicho, vamos a abrir con ella o nos vamos incorporando los demás, como prefieras. Sí, bueno, gracias todas las apreciaciones. No sé, yo creo que realmente es un tema que da para muchos, es de interés. Quizá una de las cosas que yo creo que sobre lo más se puede reflexionar es lo primero que has comentado, que es un poco como el tema de verlos como víctimas, de que no sean como actores o principios activos, ¿no? La negociación y tal. Yo creo que eso es algo que, bueno, es lo que también a nivel metodológico estoy intentando trabajar más, de cómo a través de la documentación, la propia documentación castellana, sí que se puede, digamos, cambiar ese enfoque, es decir, cuando empiezas a cambiar un poco la perspectiva. Esto, por ejemplo, no sé, bastante interesante cuando se piensa a lo mejor en las conversiones forzosas que aparecen en los moriscos a principios del 16, tanto en Reino de Granada como en la Corona de Castilla. Por ejemplo, sí que se tiene mucho la percepción de que en la Corona de Castilla existe mucha pasividad. Es decir, que realmente en Granada sí que se produce la revuelta, pero que luego en 1502 se produce la conversión forzosa de los mudéjares castellanos y que en cambio no existe ninguna, digamos, reacción o una respuesta, una réplica a esto. Pero claro, luego cuando se piensa en las propias capitulaciones de conversión que negocian los castellanos, esa visión cambia. Porque claro, cuando te empiezas a ver los ministros de son las comunidades mudéjares, de ella es parte de la iniciativa de negociar y de que también tienen poder dentro de los concejos y los concejos después actúan como intermediarios ante la monarquía para que le conceda lo que esos mudéjares están pidiendo. Yo creo que a partir de todas estas serie de cuestiones, de actos, de acciones, también digamos que podemos ver un poco en cómo se convierten precisamente en sujetos activos. Sobre los perfiles socioeconómicos, sí, es verdad que son bastante específicos, por eso, claro, en un primer momento habla un poco de élite local, rural, urbana. Claro, no sé hasta qué punto, me cuesta mucho el tema calificarlo élite porque no son tampoco, no están en los regimientos, no son estas grandes familias, o estos grandes centros, porque precisamente por eso están solicitando que se les reconozca una exención fiscal. Pero claro, obviamente también están como a un paso intermedio
digamos, entre las grandes familias moriscas y luego el resto de la población que obviamente no tendrían esos recursos para acudir a la corte, para, digamos, poner en marcha una serie de mecanismos, herramientas, de instrumentos que no estarían, digamos, tan a mano. Lo que sí es cierto es que luego reflexionando también un poco sobre eso, lo que tampoco hay que olvidar es que en muchos casos, por ejemplo, los alguacilazgos que se tienen son de poblaciones de 20 o 30. Muy modestas, ¿no? Claro, muy modestas que modestas. se están pidiendo. Y en la Alpujarra, ¿qué piensas? Es una población mayoritariamente morisca, muchas veces alejada completamente de todo. O sea, eso también creo que nos lleva un poco a reflexionar de cómo incluso el propio sistema legal o la cultura castellana, de cómo está evolucionando y de cómo se está implantando. Es que incluso también lo encuentro con cartas de perdón, que es muy común en el Reino de Granada, que se soliciten cartas de perdón cuando en cambio la Corona de Castilla es un gota de que hay poquísimos registros. Para algún asesinato que ha cometido, perdón a familiares, que van a la monarquía, y eso en cambio en el Reino de Granada que muchas veces te lo están encontrando incluso de elementos que sí que parece más que forman parte de sustratos relativamente bajos. Entonces, no sé, yo creo que esto es verdad que ahí existe una diferencia para mí muy significativa entre el Reino de Granada y la Corona de Castilla, aunque luego haya paralelismos en otras cuestiones. Igual que sobre el tema de la asimilación pasado sucede un poco igual. Por ejemplo, para mí un elemento clave es que cuando se negocian las capitulaciones del Reino de Granada, lo que se pide a nivel de los, digamos, como de las instituciones, de los órganos de poder, es, por ejemplo, los regimientos, que sean la mitad de cristianos viejos y la mitad de moriscos. Eso es algo fundamental. En cambio, luego cuando se está negociando esto en Castilla no tiene nada que ver. Lo que están pidiendo es un acceso igualitario a ser regidor o ocupar un cargo y de que no se le tenga en cuenta de que son moriscos. Entonces, mientras también por un lado en Reino de Granada es una sociedad que podemos calificar más de colonial, porque aparte, digamos, en América sucede un poco igual con el tema de los regimientos en algunos sitios. Por ejemplo, luego en México, sí que me he encontrado una referencia, por ejemplo, que ya en la segunda mitad del 16, en el cual se intenta tomar como referencia a los consejos del Reino de Granada, para que no haya como consejo indígena por un lado, cristiano por otro. Ya la comparación, digamos, con los conversos, eso es lo que pasa en el siglo XV y, digamos, precisamente de la asimilación. Sí, sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a las dos a una por la presentación y a la otra por los comentarios porque han sido muy estimulantes. Y Gemma, me parece que yo me acerco desde el otro lado, ¿no? Me acerco desde la edad moderna, entonces te voy a hacer más preguntas por ahí y creo que es muy acertado este último punto de las comparaciones, estas lógicas con el Atlántico, ir a mirar al Atlántico, porque tú hablabas, por ejemplo, por qué suplican, y yo cuando hablabas de las licencias de armas, estaban armas en los esclavos en el mundo americano. Y creo que puede ser muy interesante a la hora de metodológicamente pensar en cómo hay toda una literatura angloparlante mayoritariamente, pero también hispanoparlante, que está trabajando sobre este tipo de peticiones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Díaz de Baños, que está en Sevilla, en el CSIC, que está haciendo cosas muy interesantes justamente con el tema de peticiones. Y uno de estos temas, yo creo, principales son situaciones muy similares, ¿no? Yo estaba pensando, pero bueno, y cuando estabas hablando de los accesos a cargos y a las exenciones fiscales, por ejemplo, estaba pensando en Tamara Herzog y en el trabajo que ella ha hecho sobre extranjeros, ¿no? Para otro periodo diferente, la necesidad, el uso, el ego-documento, ¿no? Y aquí hay una parte que yo creo que ha sido muy bonita como la has ido presentando. Lo que pasa es que me surgieron una serie de preguntas para hacerte. Tú has ido directamente a la Cámara de Castilla. ¿Por qué no has ido a buscar las peticiones municipales? Porque Herzog, por ejemplo, habla de que la extranjería se puede conseguir a partir del rey o se puede conseguir a partir del reconocimiento local y municipal. Y mi pregunta es... La vecindad. La vecindad, perdón, sí, efectivamente, que no lo estaba poniendo. Estaba hablando de la extranjería, pero era la vecindad, lo que quería decir. Pero me pregunto, ¿has mirado justamente cómo funciona eso a un nivel municipal? Si hay peticiones en el cabildo, por ejemplo, municipal o en el Archivo General de Granada existen. Y un poquito en esa misma lógica me preguntaba cómo funciona la sospecha.
en el interrogatorio. Es decir, tú hablas me has hablado de las tres partes, de cómo funciona y los interrogatorios. Yo me pregunto cómo se pregunta por las sospechas sobre el otro, o sea, cómo se utiliza o cómo se dirige el interrogatorio. Porque tú has hablado de los individuos y esta parte de agency es muy importante, pero también cómo esa agency se coloca en todos sus aparatos de sospecha que se están generando, si son más laxos, si no, cómo son utilizados, cómo son reapropiados, cómo existe todo un conocimiento legal en funcionamiento. No sé si te lo has planteado, o sea, es más una sugerencia de un camino para trabajar, porque me acordaba mucho, por ejemplo, del libro de James Ameland, sobre judíos y musulmanes, sobre documentos, y él trabajaba mucho con esta lógica, ¿no? De cómo hay una parte de conocimiento legal que está en activo y que está siendo utilizado en los interrogatorios por el interrogado, por el jurista y toda esta relación. Y una última pregunta, y ya me callo, es el uso de la violencia. Es decir, hace relativamente poco leía, tú estabas hablando mucho de Granada, hay otra conquista en la península ibérica, que es Navarra. Y en Navarra, por ejemplo, la argumentación, los argumentos sobre la violencia se colocan en el centro para la petición justamente del honor, o sea, estaba en la gente de la Universidad de Alcalá, que ha trabajado mucho sobre Navarra, pensaba en el trabajo de Juan Rena, trabajo con Miguel Escribano, y que trabajaba también como Rena conoce los dos sistemas, ¿no? El norte de Marruecos y Navarra. Y pensaba, y él hablaba mucho de esto, ¿no? De la violencia, no diferentes tipos de violencia como argumentación, que a lo mejor puede ser interesante para vehicular todas estas argumentaciones. No sé, o sea, no sé qué piensas, es más lanzar ideas y preguntas, un poco a ver qué sugerir. Pues, gracias. Muchas gracias, muy sugerente todo. La verdad es que lo de América, bueno, sobre todo es algo que estoy como reflexionando mucho. Sí que, o sea, el trabajo de Jorge Díaz Ceballos precisamente son, en ese sentido, ¿no? Bastante estimulantes y todo lo que está allí. Kamal Gesso con el tema de la vecindad, obviamente. También Cuni. O sea, hay varios, yo creo que en estos momentos el problema un poco del Reino de Granada creo que ha sido como una visión muy enfocada únicamente en el Reino de Granada. Y creo que se tiene que comparar tanto con otras minorías religiosas, también el tema converso, con un poco pensar lo que está sucediendo fuera de esas fronteras, porque si no al final queda un poco cojo, ¿no? De que es la extraordinariedad del Reino de Granada, o lo peculiar. Y yo creo que hay que salir un poco de ahí, porque realmente sí que hay ciertos paralelismos que se pueden seguir y que pueden dar, digamos, lugar a dinámica o procesos, ¿no? de gran interés. Sobre la fuente, la verdad que, bueno, confieso, verdad, no he mirado archivo municipal. Es verdad que también es cierto que, bueno, toda esta documentación, si me dirigí a la Cámara de Castilla, porque, bueno, cuando empecé mi tesis doctoral sobre iglesia, sí que es verdad que me concentré mucho en Simancas, porque al ser una iglesia de patronato estaba ahí centralizada toda la documentación. Había poco, bastante menos en los archivos catedralicios, y sí que he trabajado en el Reino de Granada o en la Chancillería de Granada, pero básicamente casi todo estaba en Simancas. Entonces, mientras estaba consultando documentación, digamos, sobre iglesia, sí que vi estos memoriales, memoriscos, y digamos que luego vi un poco el filón, ¿no? Ya para seguir en la etapa postdoctoral, pero sí que tengo pendiente también echar un vistazo a los archivos municipales, que creo que en ese sentido sí que puede complementar toda esta visión un poco más. Sí, además puede crear algo muy interesante, porque los casos, y estaba escuchando sobre la alta clase de los casos, o sea, es una élite, ¿no? O bon sons. Estaba pensando también en Cataluña y estaba pensando en los casos que me estás hablando de alguaciles, son buenos hombres, son altos burgueses, digámoslo así, o población con una capacidad. Pero habrá casos seguramente de peticiones que no lleguen a la Cámara de Castilla y sin embargo se hayan quedado. Son más a pie de calle y aparezcan al lado de las actas municipales. Cuando uno va pasando actas municipales, generalmente van apareciendo, por lo menos para tus experiencias y para... Sí, bueno, la verdad que claro, en las actas municipales sí, tiene que haber seguro cosas. Lo único que también es verdad que claro, cuando he hablado de estas, es decir, cuando hablo de estos personajes, muchos también son de Almería, son de Málaga,
O sea, hablo de, ayer hablaba de Granada, pero me refería al Reino de Granada como algo más amplio. Entonces, en ese sentido sí que, claro, existe como cierta dispersión, digamos, a nivel de fuentes municipales. Por eso sí que preferí como ir directamente a Simancas, por un tema también de analizar un poco la petición en conjunto, pero luego es verdad que sí, que luego hay, digamos, sobre todo que hay ciertos personajes que sí que quizás requeriría mucho más una reconstrucción como más, más fluidos y demás que sí que se podría encontrar. Y luego sobre la sospecha, que a nivel de interrogatorio la cuestión es que son ellos mismos los que plantean las preguntas y los que eligen a los testigos. Entonces, aquí no me he encontrado, de hecho, es todo continuamente favorable. O sea, y cuando no es favorable, lo que se produce es la omisión. Es decir, que existe una pregunta que hace, no sé, bueno, sí, de combatió contra tantos y no sé qué y tal. Y a lo mejor, claro, no aparece el número, no aparece exactamente el sitio, la omisión en la respuesta, que muchas veces es como no digo que sí, porque no voy a decir que sí, algo que no se ha producido, pero tampoco existe una rechazo. Entonces, la verdad es que son ellos, o sea, son los propios, digamos, demandantes quienes realizan el interrogatorio, entonces no me he encontrado tanto, o sea, no he pensado sobre. Claro, es que no parece tanto un formato, digamos, de búsqueda y de inquisición, sino de fama pública, de fama pública y de prestigio, ¿no? En ese caso, sin embargo, sigue siendo muy interesante qué tipo de testigos convocan. Si convocan más testigos, si hay testigos moriscos, porque habrá mucho más cristiano viejo, supongo, que a lo mejor moriscos, pero a lo mejor no, porque toda su comunidad, pues hay concejos enteros en Granada moriscos, ¿no? De aldeas. Entonces, a lo mejor su comunidad es morisca y sí que están presentes. ¿Qué tipo de argumentos hacen ellos, ¿no? Esos testigos. Sí, hay muchos moriscos como testigos. De hecho, yo creo que no lo he calculado, pero a lo mejor el porcentaje puede ser un 20-80. Mayoritariamente los que convocan son moriscos. Fíjate, muy interesante. ¿Quieres? Yo tengo. Pero es que No, si quieres dale tú, Mariana. Nada, Gemma, muchas gracias. Yo tengo bueno, me surgieron muchas ideas, preguntas, también cosas que tienen que ver con mi investigación. Creo que tendríamos cosas en común con ella y pues. Y bueno, estaba pensando si se puede saber cuál es la relación que tienen las personas con la justicia, ¿sabes? Es muy interesante pensar por qué es que acuden a estos tribunales que piden y básicamente, o sea, cómo se construye una relación, digamos, desde estos grupos subalternizados, justamente cómo esa autorrepresentación ayuda a esos fines a los que se están acercando a la justicia. Es una primera cosa. Estaba pensando también justamente esos patrones que reconocemos en muchos documentos judiciales de las estrategias, narrativas que usan para conseguir el fin que quieren, que sea, bueno, hablaste muy bien como ya sea conseguir un arma o en fin, si se puede identificar tal vez un conocimiento, una literacia sobre los derechos, o podríamos llegar a una conclusión sobre, bueno, esta persona sabe que desde su condición puede pedir de esta manera, conoce hasta cierto punto desde su lugar cómo puede pedir y qué es lo que iba el patrón, ¿es cierto? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y algo que ya había dicho Esther, justamente jugar en la sociedad. Todos los que piden a pesar de ser honestos son iguales. Y ahí me pregunto, ¿hay mujeres que piden o no? Eso también me parece. O sea, no, como no las mencionaste, digo, bueno, tal vez no he encontrado mujeres o no las... Pues, no sé, pero es una duda, pero porque, bueno, pero no me la tienes que responder ahora. O sea, es más partir. Son cosas como lluvia de ideas, digamos. Si algún día aparece y te parece que lo que estoy diciendo, pues adelante. ¿Qué más? Pensé mucho en una memoria, o sea, cómo cambian las memorias y justamente en cómo la narrativa de la violencia se vuelve un mérito y no se vuelve una contravención, que puede ser, dependiendo del contexto, bueno, un crimen, perdón, una contravención. Y también estaba pensando en cómo en vez de, tal vez, o sea, pues, lo puedes considerar, en vez de hablar de prácticas post-tridentinas para el periodo que trabaja, yo hablaría más de prácticas confesionales. Porque realmente lo que pasa por lo menos hasta en Granada es que con las reformas implementadas por Cisneros, el proyecto concesional de la corona española entra en vigor impresionante y esto es antes de Trento.
Y tiene que ver mucho con estos pequeños argumentos de ser buen cristiano, de ir a misa, de confesarte, que, vuelvo y digo, son prácticas que se refuerzan y que se hacen mucho más evidentes después o a partir del evento. Y por último, te quería preguntar si tienes, si has visto procesos de la Cámara Eclesiástica, del auditorio eclesiástico, que tenga personas moriscas, porque hay informaciones muy interesantes, particularmente de los vecinos, porque el Santo Oficio también nos lo pone, también como también nos trae ese tipo de información, pero con prácticas diferenciadas. Y estaba pensando también en este ir y venir entre específicamente Granada y digamos que en América, el trabajo de Catherine Kuning sobre peticiones de indígenas en Yucatán. Ella está trabajando mucho en eso, con eso. Yo estuve en el seminario de ella y hablamos mucho de cómo viene la retórica, digamos, del mundo de Granada a América. Entonces, tal vez sería una buena opción para hablar con ella y cambiar total. Y eso, muchas gracias. Sí, lo de sí, vamos, la he ido bastante y me parece, o sea, me parece que hay muchos paralelismos, creo que es muy, muy interesante. Sobre la cámara eclesiástica, o sea, ¿a qué periodo? O sea, el arzobispado de Granada es un arzobispado medieval, ¿cierto? Entonces, se supone, cada obispo tiene un tribunal propio. Y ellos tienen, la Cámara Eclesiástica sería como el tribunal que ellos tienen para, insisto, bueno, depende del momento, tienen jurisdicciones específicas. Entonces, yo miraría, porque muy probablemente a través de los mecanismos que tiene la Cámara, no solamente los procesos, digo procesos porque son los que son más extensos, sino también las visitas, o sea, todos los mecanismos que ellos tienen, hay información sobre toda la población. Y eso ayuda también, o sea, te puede ayudar a pensar en redes, a pensar en organización territorial, en configuraciones inclusive de los roles de confesados. Te ayudan a pensar justamente en cómo se configuran las unidades, yo no hablo de familias, las unidades habitacionales. Y bueno, es eso, o sea, sí, porque me han dicho que Granada tiene como cositas muy interesantes, entonces pensaba que te podría tal vez ser. Sí, pero que tenía más problemas hoy para acceder al Catedralicio de Granada, es cierto que no he podido. O sea, bueno, llevo años estudiando esto. O sea, me llevo desde que empecé la tesis, bueno, empecé la tesis en el Grande y claro, pues estuve viendo allí cuando estaba en la PDOC y la postdoc y todo, y no había manera de acceder. Entonces, eso sí que me falta un poco como ese, de hecho, pues, bueno, después de la tesis doctoral no temas así, a iglesia. Entonces, pero sí, la verdad es que a ver si, es que siempre dicen que están de reforma, Pero siempre nos dicen, ay, a lo Baixano sí se puede entrar, pero al catedralicio no. Y luego lo de las mujeres, o sea, es algo que me he planteado, existe muy, muy poco. Sí que me he encontrado por ejemplo, la petición que he comentado, pero es después de la rebelión. Después de la rebelión sí que me he encontrado 1.568 mujeres que desean regresar al Reino de Granada. Pero para la cronología que trabajo me he encontrado solamente alguna petición de carta de perdón y poco más. Luego, por ejemplo, a nivel de, bueno, hablando de moriscas, a nivel de estrategias comunales, sí que está, bueno, los trabajos de Estefany Cábano, por ejemplo, de la Aljama de Valladolid, de cómo, digamos, bueno, las moriscas, ¿no?, que hacen una acción colectiva para la Chancillería de Valladolid, bueno, para todo el tema de la morería, de las casas que tenían en la propia Aljama, una vez que se disolvieron y que pertenecían a Catedral. Pero mira que busca, o sea, pues sí, la presencia de mujeres. Sí que te la encuentras como testigos. No, es interesante, pero es verdad que el solicitante por ahora no me encuentro ninguna. De eso me falta decir. Me voy a Sierra Memorial y Cámara de Castilla, así que me falta por revisar pueblos y personas dentro de la Cámara de Castilla. Así que le quiero pensar, o sea, tengo alguno que encontré, pero no fue una revisión tan exhaustiva como sí que hice en los memoriales de la Cámara o los registros grandes, sí. En ese sentido también me falta, pero sí. Voy. Me han surgido 3 niveles de comentario
de sugerencias, ¿no? La de medio es la que más me preocupa o me importa, me parece como más. Pero una primera tiene que ver con la cuestión del estatus de los grupos que son dominantes en cualquier orden social, ¿vale? Y este es un caso paradigmático porque además la literatura siempre habla de ello, de cómo esa nobleza nazarí se transpone y se integra en el mundo cristiano posteriormente, con relativo éxito. Porque hay una lógica de encuentro de dos formaciones políticas, una triunfa militarmente sobre la otra, y se va a producir una clara, digamos, descomposición de su sistema político, pero evidentemente las familias casan entre sí y hay ¿vale? Entonces esto es un marco a tener en cuenta en casos como los que tú trabajas. Tendemos a mirarlos en una clave un poco como, he aquí una minoría que se está integrando, cuando en realidad hay unas lógicas comunes de partida. ¿Vale? Hay un libro que a mí me gusta porque me lo enseña muy bien para el mundo antiguo, de la antigüedad, cómo el Mediterráneo, con el Imperio Romano, produce un sincretismo, por un lado genérico-cultural, pero fundamentalmente los grupos que son dominantes. Se crea una gran coine que además tiene sus paralelismos con la que se está produciendo hoy por la globalización. Es decir, las gentes que digamos, que ocupan los rangos superiores de cada una de las sociedades nacionales están en procesos de integración. Y esos procesos de integración producen siempre algún tipo de mestizaje. Entonces, aquí, en la búsqueda que tú haces de referentes que aparecen en las peticiones, ¿vale? Ya la voy a dejar así. Hay que ver qué componente tiene de un imaginario caballeresco. O sea, típicamente nobiliario. Y no de una minoría, porque en realidad yo he intentado, cuando has estado hablando, seguir todo tu razonamiento como si no hablaras de una minoría confesional. Entonces, es interesante que terminamos diciendo los judíos y los conversos, los indígenas en América. Y no hacemos una pregunta que yo te dejaría y es, ¿cómo solicita al rey cualquiera de estas peticiones un castellano normal, un cristiano de Castilla? ¿Qué es lo que pone el normal en lugar del morisco? Porque por ahí, por ejemplo, una cuestión, ¿no?, que para mí es elemental cuando leo petición de armas. Las armas son un baluarte de valor del caballero cristiano castellano desde la Baja Edad Media. Portar armas es el síntoma de la hidalguía. Entonces, no se trata solo de yo pido armas porque en mi territorio, bueno, esa es la justificación que doy, que pueden venir los berberiscos o que hay, bueno, necesidad de ir armado, bueno, básicamente es que yo estoy emulando lo que solicitaría un hidalgo. Y a partir de ahí, un hidalgo castellano normal. También a veces hay que solicitar el derecho de portar armas. No se tiene por naturaleza, depende de los vecindarios. Y luego, por ahí, es también la manera de ver cómo de alguna manera, el converso se comportaría en un caso como ese. Porque es muy habitual. El fenómeno también vamos a ver lo contrario, y es las peticiones, el argumentario tiene que ver con eludir estigmas. Se trata de evitar aparecer estigmatizado como un morisco, en términos negativos. Pero eso lo está haciendo también una parte importante en ese mismo periodo del paso del 15 al 16, lo está haciendo una parte importante de los conversos judíos. Es decir, hacer peticiones en las que dejen bien claro que no se me puede asimilar a un potencial converso, porque en este caso me bloquearían muchísimo más. Hay más estigma hacia el converso que la que hay hacia el morisco, pero el morisco tiene un temor a poder ser estigmatizado y entonces lo que hace es un tipo de solicitud en la que tiene que diluir cualquier sospecha de un estigma negativo, que es el que, por cierto, le va a impedir conseguir el privilegio o la petición que va buscando. En cualquier caso, otro punto de partida que a mí o sea, un poco nos aleja de Herzog es que estos sujetos son súbditos de partida. Es que, digamos, no estás tratando con unas personas recién conquistadas en América que solicitan a partir de
¿cómo se les va a dar un reconocimiento? Es que de partida, y lo son además por partida doble, porque son cristianos. Sin embargo, surge el estigma morisco. O sea, la clasificatoria, digamos, la manera de hablar de ellos son un grupo distinto cuando son cristianos y son súbditos. Es verdad que han sido revoltosos. Y esto es otra dimensión interesante que la voy a dejar un poquito de lado, pero que da lugar a otra dimensión, que decir que esa monarquía es una monarquía obsesionada con el orden y con la pacificación por distintos motivos que vienen detrás. Bien, entonces, un poco y entonces para llegar al argumento lo que a mí me mueve al escucharte, porque yo hago mis paralelismos con lo que yo trabajo. Algún día lo podrás ver y tal. Y es esta cuestión de, fíjate qué interesante cómo lo planteas, dices, un regimiento granadino repartido entre cristianos viejos y nuevos, vamos, nos aboca a un enfoque casi colonial. Bueno, Castilla, desde que se suprimen las asambleas en los concejos en 1350, hay un montón de concejos en Castilla que tienen el regimiento dividido de manera estamentaria. Es decir, un 50% de los regidores caballeros y otro 50% no caballeros. Lo que se hace es trasladar ese modelo al territorio, solo que con la dimensión confesional y tradicional. Se trata de cristianos en cualquier caso, pero unos son viejos, otros son nuevos. Y eso establece como la divisoria. Entonces, esto es lo que, digamos, a mí me trae para mis temas, ¿vale? Y es colocar a esas supuestas que llamamos minorías religiosas en un esquema en el que no es el único tipo de cesura que está establecida jurídicamente. Porque hay otra que es predominante, que es la estamental. Y es la que distingue a caballeros de no caballeros, pecheros de caballeros. Hay un montón de elementos de analogía, porque el linaje funciona en la cultura nazarí y se traslada al periodo posterior a la conquista, que es un rasgo típicamente de la nobleza, el linaje. Porque no es simplemente el linaje en un sentido, bueno, puede ser religioso, tú lo has nombrado ahí, el linaje religioso, el linaje sobre todo aplicado a los judíos. No, también está el linaje en los pecheros, porque los linajes también se transmiten la herencia y el patrimonio, pero la construcción del linaje que tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con el mayorazgo, es un fenómeno típicamente nobiliario. Y aquí lo que da la impresión es que quienes solicitan es porque tienen una condición de representantes en su grupo, llamado morisco, como personas que están distinguidas y son las que pueden haberse transmitido propiedades, como pueden haberse transmitido sobre todo, digamos, los valores típicamente de linaje, de sangre, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa que es la que más me parece interesante de todo este lío en el que yo me he metido a trabajar, juntándolos como si se tratase de una sociedad que tiene unos referentes y, claro, cómo se producen las distinciones. Es decir, en un mundo que está dividido por el estamento, la movilidad es bien complicada. Tú no pasas de pechero a caballero así como así. En cambio, es interesante que entre las confesiones hay un mecanismo, que es la conversión. La conversión te puede permitir pasar de una comunidad a otra. Y sin embargo, eso es lo que la corona de Castilla convierte en un problema. En parte porque las cesuras estamentales son tan sólidas que es como digamos, es un privilegio, en el fondo, ser un mudéjar rico y poderoso y a tiempo no haber sido sacrificado en la Guerra de Granada. Pasar al periodo siguiente con patrimonio, linaje, reconocimiento en tu comunidad y de repente poder asimilarte a una nueva condición. Y ahí es donde yo creo que surge precisamente el estigma morisco, es decir, la construcción por los cristianos de un cristiano que no es del todo bienvenido, porque claro, la puerta se le está abriendo demasiado, teniendo en cuenta que en Castilla no es fácil pasar de la condición de pechero a la de caballero, sobre todo una vez terminadas las guerras en la península. Aquí hay de repente una vía muy cómoda, relativamente cómoda, que es presentarte como un cristiano con antigüedad y no con conversión forzosa, porque la conversión forzosa lo que hizo en los dos casos de judíos y de musulmanes es generar un problemón intergeneracional, porque y que digamos, es decir, y aquí entonces la parte más teórica, ¿no? Y termino ya, para que veas un comentario un poco así complicado.
empiezas hablando, tú haces tu presentación entera en términos, utilizando una categoría muy, digamos, polémica, a pesar de muy naturalizada, que es identidad. La conversión es el fenómeno de identidad más fuerte que existe en las sociedades humanas, porque afecta, supuestamente, porque existe una cosa llamada teología, religión, a la persona en su integridad. O sea, cambiar de religión no es lo mismo que cambiar de club de fútbol al que sigues, pero ni siquiera cambiar de reino en el que habitas. Hay vecinos en Castilla a montón que son franceses de origen y digamos, la nación, la natio, es una cosa que no afecta tan profundamente. En cambio, la conversión sí, mucho. Y, cuidado, perdemos de vista, pues con esas lógicas esencialistas, que en este mundo hay conversiones. Se pasa de una religión a otra. Desde toda la Edad Media, vamos, y hay una componente fuerte que el problema que trae a partir de la conquista de Granada, bueno, ya ha pasado antes con los judíos, es que se producen conversiones de tipo forzoso, que es una contradicción en los términos. Entonces ahí estás metiendo la política de una manera, y como le estás metiendo la política, estás generando un marco que se parece al marco jurídico. Y el marco jurídico castellano distingue al pechero del caballero. Y esa es la base jurídica del súbdito. Entonces, bueno, un poco cómo incorporar en los testimonios que tú trabajas la sensibilidad de hasta qué punto esta gente está jugando en una lógica estamental. Porque ellos se sienten caballeros, a pesar de ser moriscos, y justamente hacen peticiones como si fueran caballeros. Y lo que sucede es que la monarquía empieza a discriminar, porque dice, sí, hombre, aquí se me van a colar. No en eso, porque además también es una forma precisamente porque son los caballeros castellanos viejos, los que dicen, hombre, por favor, tenemos que establecer un diafragma cerradísimo para evitar que entremos en una lógica de mestizaje. Porque si no estamos abocados a un cierto mestizaje en una región como Granada, en otras no vale. Y eso es algo que yo creo que también sirve para la reflexión en América, donde por cierto se produce finalmente muchísimo mestizaje, porque no es posible controlar el flujo de caballeros que van a América, perdón, de pecheros que se convierten a través de 4 actos bélicos aquí y allá, consiguen privilegios, les permiten colocarse como un grupo dominante y al casar a su vez con españoles de origen, que son los que se llaman españoles, generar esa casta llamada de criollos, con el paso del tiempo, digamos. Esto en Granada no va a suceder, pero bueno, o sea, un poco mi reflexión va pues porque hay una dimensión que no tiene nada que ver con la religión, ni tampoco con simplemente el sistema jurídico, digamos, la justicia del rey y sus normativas. Tiene que ver con una configuración estamental del reino de Castilla, ¿no? Pedro. Sí, sigo más palabras. Bueno, a lo mejor... No, sí que es decir, claro, sí que no se puede, o sea, no se puede resolver como el plano de la conversión, el plano identitario religioso, sino también el tema de la lógica, digamos, de clase, de ese conflicto lo que supone. Pero es verdad que sí, o sea, tengo que interiorizar de todo, digamos, esa reflexión un poco a lo que, o sea, a lo memorial es eso de cómo puede funcionar la lógica estamental en todo este sistema. Interesante. Sí, pues, no, bueno, gracias y perdón por salir, pero estoy en un momento de trabajo, si hablo más bueno, entonces tengo que tratar de varios problemas. Dar la enhorabuena a Gemma por la presentación, la investigación que está haciendo y el análisis que nos presentó es muy sugerente, muy interesante y solamente dos, tres puntos. Uno que tiene un poco que ver con lo que Pablo decía sobre la conversión, que me parece un tema que tú misma has destacado, ¿no? Que en sus peticiones ellos juegan mucho con el tema de cuándo se han convertido y qué circunstancias, antes, después. Y esto me hizo lembrar mucho materiales para América, para Brasil, que además Felipe García trabaja, donde tienes mestizos, indígenas, africanos, afrodescendientes, también jugando mucho con la conversión y el momento, dominando completamente las implicaciones de
de que es diferente convertirse en adulto o nacer convertido, o nacer de una madre cristiana ya bautizada o nacer de una madre, ser hijo o hija de una madre gentil que luego se convierta. O sea, hay todo un vocabulario y todo un lenguaje que supone luego efectos muy diferentes en función del tiempo y de las circunstancias de la cristianización. No sé, yo vi puntos de contacto con materiales que tú has presentado también, y la insistencia y la voluntad de convertirse, ¿no? Y creo que eso también sale en algunos ejemplos que has presentado, y que en el caso de estos materiales que Felipe García está trabajando, eso también aparece. O sea, yo me convertí porque quería, o sea, no por imposición, no porque, ¿sabes? También ese elemento sale. Entonces, los paralelos con América que tú has señalado creo que son muy productivos. Bueno, hemos hablado ya del libro de Max Niedorf, que lo hace de forma bastante interesante para el Nuevo Eugenio de Granada. Entonces, está, por ejemplo, un ejemplo que puede también dar pistas. Quisiera preguntarte sobre el tema de la residencia, ¿no? De la vecindad de que hemos hablado aquí. Eso sale mucho en circunstancias que, por ejemplo, Tamar Herzog ha destacado mucho, el tiempo de la residencia en un determinado lugar. Si ese es invocado como prueba también de que es alguien que tiene ganas de contribuir para la comunidad local y por lo tanto puede ser reconocido como un vecino, ¿no? Que es un criterio que aparece bastante, bueno, Esther sabrá mucho mejor que yo, en las partidas y en otras normas también promulgadas en Portugal, la preocupación de tener confianza en esa persona, que creo que también es algo que creo que tiene que ser visto, ¿no? Ellos quieren ser reconocidos como personas como miembros. ¿Por qué? Porque son dignos de confianza y han dado pruebas de esa confianza. ¿Y qué significa confianza? Bueno, varias cosas, pero sobre todo una vida de acuerdo con la forma como los españoles, los castellanos viven, y eso creo que estoy totalmente de acuerdo cuando tú dices que muchas veces más que temas de fe son comportamientos sociales y culturales, ¿no? Que son como los castellanos, y están desde hace mucho se comportando, viviendo entre los castellanos y se comportando como los castellanos, un poco construir esa imagen de confianza. Pero al mismo tiempo, sobre la residencia, quería preguntarte si hay algo similar a lo que en Indias y también en Brasil se discute sobre la posibilidad de estas personas, de estos cristianos nuevamente convertidos, tener que estar más o menos segregados en una reducción o en una aldea antes que entrar en el convivio con los cristianos viejos. Si eso pasa en algún momento, o sea, la idea de que al ser cristianos nuevamente convertidos no están todavía preparados para una interactuación total, integral con la comunidad de los cristianos viejos, ¿no? Entonces, eso quería te preguntar sobre el tema de residencia. Y bueno, han sido dadas varias sugerencias de lectura y no sé si hemos hablado ya en nuestras conversaciones, pero el libro de Jean-Frédéric Schott sobre la raza creo que te da pistas sobre. Al final, estamos hablando de recursos materiales, acceso a recursos materiales y también de reconocimiento estamental, ¿no? Y es una lucha por tener acceso o restringir el acceso a esos recursos. No sé, también de parte de los cristianos viejos establecer criterios que luego los nuevamente convertidos intentan cumplir o demostrar que están cumpliendo para tener acceso a lo que tú comentabas, o sea, acceso al porte de armas o a un estatuto social reconocido
más privilegiado para no pagar determinados impuestos o acceso a los cargos locales. Es un libro que creo que también, es un libro también, bueno, a lo mejor lo has leído, no sé, pero es muy de síntesis, pero también plantea preguntas buenas sobre, al final, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de discriminación, ¿no? Y sea de razas, de otro tipo, otras formas de discriminación. Y yo creo que con el análisis que estás presentando, haciendo y con todo el material que has presentado, tienes muchas posibilidades. Y una pregunta a Esther, perdona, que en tu muy interesante comentario, hablabas que la ropa, la diferencia es mayor al final del 16 que al comienzo del 16. Del 15. Del 15. Vale, entonces eso que quería confirmarlo. Porque... Es un proceso de petición de cortes constantes, el tipo de tejido, el tipo de vestido, que llega a tener que ver hasta con los afeites, las joyas, el tipo de peinado, el modo de barba. Es decir, realmente estás construyendo una diferenciación física y palpable entre comunidades que el problema era que no se distinguían. Ya, Ese es un proceso curioso ¿no? que lo hemos visto como si fuera muy natural, ¿no? Y sin embargo dices, o sea, tienes una situación de unas minorías religiosas que están perfectamente integradas en la vida de un reino. Y entramos en un proceso de separación, discriminación y diferenciación. Y ellos afirman o vuelven más visible la diferencia. Crean la diferencia que no existe. Crean la diferencia. Sí, se construye una diferencia además que socialmente no tiene prácticamente ningún problema. También pasa a los moriscos. Los moriscos tienen más problemas legales que sociales, ¿no? En sus aljamas. Pues, incluidas de eso en realidad es que el caso de los moriscos es el que es la novedad histórica. Ya. Porque al converso se le está acusando de pertenecer de seguir los rituales de una religión proscrita. Sí. Pero el morisco es un cristiano, no hay riesgo más que el berberisco, pero que es diferente porque es un riesgo no de carácter confesional, es un riesgo militar, político. Y sin embargo, la manera de discriminar se convierte en estrictamente culturales. Lengua no, vestido no. Sí. Y eso que las misas, los propios curas cristianos han permitido que surja la zambra, o sea, una especie de ritual religioso singular para que estén las dos partes tranquilas. La parte teológica porque se cumple una parte clara del ritual, del sacramento, etc. Y los otros porque entienden las frases que se dicen ahí más o menos. Bueno, pues se empieza a prohibir todo. Y una vez prohibido, es que se prohíbe el árabe. Que tiene que ver el árabe con la religión. Nada, o todo, según se quiera ver. Y claro, resulta que se convierten. Y es interesante porque en tu caso lo que está pasando es ese fenómeno que tú empiezas a notar también de que al fin y al cabo los sujetos, como no viven la religión en una clave teológica, pues terminan identificando cristiano viejo es el que habla bien castellano. Yeah. Y es lo que tenemos que aparentar, o por lo menos justificar ante el rey que lo hacemos bien, aunque es curioso porque utilizan un lenguaje suyo que es aljamiado. O sea, ahí es donde hablo yo de esa cuestión del sincretismo, de que en realidad una comunidad tiene sus propios referentes de valor. Tiene que usar las palabras propias para hacer sentido a lo que está intentando imitar o copiar o incorporar, ¿no? Pero para mí es un salto histórico que es el que la monarquía hispánica trae a la reconocimiento de la humanidad, que es un poco el proyecto que tenemos Esther y yo en España, y es la primera definición histórica de que las costumbres son una cosa distinta de las prácticas religiosas, porque en la Edad Media la política, la religión, las costumbres están tan relacionadas entre sí que comer cerdo implica... Es tu ley. Claro, tu ley se utiliza el término ley. Y entre el 15 y el 18, hasta que llega el 18 y el debate de las costumbres, que es el debate de la sociedad comercial, ahí ya ha aparecido la filosofía moral como toda una componente disciplinaria que ya no se interesa por nada que no se llame las costumbres, porque claro, el problema es el ocio, la vagancia, pero hay 300 años y la aportación histórica primera importante discriminatoria yo creo que la hace la monarquía hispánica entre el 15 y el 16,
con el problema converso y fundamental del morisco, porque es desacralizar un fenómeno que estaba visto como entremezclado, entreverado. No había separación posible entre la parte teológica o pastoral y la parte estrictamente que hoy llamaríamos de costumbres. Y claramente hay una apuesta que hacen teólogos por confundirlo, dándole la vuelta a ese orden de cosas. Y luego generar una institución política como la Inquisición, que es la que establece digamos, desde el poder político, el control, un control que es que el vecino pueda ver en las prácticas de costumbres morales de alguien un problema al final que se mide en términos religiosos, pero que está distinguido en términos analíticos o, digamos, culturales. Por un lado están las costumbres con mucha más claridad que las creencias. Y de hecho a los moriscos se les expulsa cuando son, por creencias no se les puede expulsar. Bueno, pues se les expulsa. Eso quiere decir que ha habido un salto cualitativo por el cual sus costumbres son consideradas peligrosas o de alguna manera no ortodoxas o de alguna manera desviadas o de alguna... Pero son sus costumbres, lo que nos gusta, no su religión, porque es la misma que la del resto de la población. Es esa parte la que perdemos de vista por llamarlo... Una contestación. Ah, perdón. No, es una información. Es que la sesión está súper interesante, pero yo tengo una reunión a las 5. Y nosotros 6 también, minutos. claro. Entonces yo tengo que... No, vamos a hasta tengo que salir, pero me encantó. No, solamente también añadir que sobre los signos visibles y invisibles y construcción de identidad, siempre me acuerdo de un caso que una investigadora de Chan, María Leone Rezende, hace unos años reunió varios procesos de inquisición en Brasil, de personas que venían de Minas, de Brasil, en el 18. Y ahí aparecen mujeres y hombres que dicen delante de los inquisidores en el interrogatorio: yo soy indio. Y ellos dicen: no, usted no es indio, ya es, digamos, parte, ¿no? Y ellos mismos insisten: no, yo soy indio, porque sabe perfectamente que la categoría indio es una categoría que los isenta de la jurisdicción de la Inquisición. Ah, claro. Tiene su privilegio. Un privilegio, porque la Inquisición solo... Bueno, luego en India eso fue diferente, pero en principio la Inquisición solo tenía jurisdicción sobre convertidos, sobre cristianizados. Claro. Entonces, tenemos personas en el 18 que no sabemos bien si son mestizos, indígenas, africanos, afrodescendientes, insistiendo a los... Sí, tú di que yo soy miserable, yo soy miserable, yo soy... No tengo capacidad para entender la ley, con lo cual estoy inimputable. Sí, inimputable, Sí, y es un recurso. Y es un recurso, o sea, y de repente los inquisidores y esta persona están discutiendo la identidad, quién es finalmente. Y algunos concluyen que sí, de hecho es indio, no lo podemos inculpar porque no tiene capacidad todavía para entender la legislación portuguesa. Entonces, Ese argumento sale, por ejemplo, en los fondos inquisitoriales de Berlanga de Duero, que ha estudiado Muñoz Soya. Ahí los judíos les dicen a los judeoconversos que nosotros estamos mejor que vosotros, porque por lo menos por detrás de nosotros no viene la Inquisición. Ya sabéis que somos el demonio, ¿no? Pero el proceso en el 15 se complicó tanto que el judaísmo talmúdico fue acusado de ser una herejía. Una herejía del cristianismo posterior al cristianismo. Y ahí ya lo que era un error. Y porque también la Inquisición también terminó usando a de hecho sé que más quiere soportar. Bueno, sí, yo creo que vamos a terminar aquí. Lo cerramos entonces. Pero solamente que te va a llegar a ti, a tu